Bueno, entonces buenas tardes, bienvenidos. Estamos empezando 5 minutos antes porque necesito saber quiénes tienen problemas con el tema de la plataforma. Porque yo hablé hoy con Timoteo, que es la persona encargada de eso en la escuela, y le dije que posiblemente ustedes se iban a comunicar porque tenían dificultad para entrar, que no podían subir sus tareas, y me estoy dando cuenta que tampoco logran ver la agenda, porque yo en el portal pongo una agenda, lo que se va a tratar el día, y había puesto solo una tarea, pero como solo Luis Enrique la había subido y los demás no podían, entonces alargué el tiempo y les dije que hoy más o menos les iba a explicar para que ustedes miren, las tareas más que todo es ir viendo qué tanto vamos avanzando en el aprendizaje. Por supuesto que lleva una nota, pero no, la nota es pues representativa, porque lo que realmente yo necesito es ir evaluando lo que ustedes captan, las dudas que tienen y todos esos temas para saber si vamos avanzando o no vamos avanzando, o si no tengo que retroceder. Entonces, en este momentito, tal vez me dicen quiénes no han podido entrar. Yo hoy no he podido entrar a la plataforma porque he tenido otras actividades, pero ayer que lo hice, vi que, o el sábado, ya no recuerdo, vi que solo Luis Enrique había subido su trabajo y bueno, voy a hacer ciertas observaciones. Estaba muy bien el trabajo, pero voy a hacer ciertas observaciones hoy para que ustedes las tomen en cuenta. Pero antes de eso, quiero saber si hablaron con Timoteo, si siguen teniendo problemas, si ya pudieron entrar, cuál es realmente la situación. Si alguien me puede decir, no Rita ni Sofía, porque ellas ya hablaron personalmente conmigo, sino que, por ejemplo, a ver, Luis Enrique, pero usted sí puso su trabajo. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas Sí, tardes. efectivamente, yo, pues, tal vez porque ya estoy familiarizado, pero no tuve ningún problema para subir el trabajo, ¿verdad? Entonces, tal vez habría que ver con los compañeros qué dificultades han tenido para poderles explicar. Creo que una de las compañeras o compañeros creo que quería ver si podía explicar cómo subir los trabajos, ¿verdad? Porque yo también lo subí del teléfono y sí me dejó subir, incluso subí de la otra clase de Pentateuco con el padre Porfirio, subí una tarea hoy y no había ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero habría que ver qué dificultad tienen los compañeros. Sí, gracias Luis Enrique. Eso es lo que estoy intentando, que me digan qué dificultad tienen, porque Timoteo lo que dijo era que posiblemente no estaba el correo electrónico bien, porque es a través de eso que tienen que entrar. Entonces que no lo tienen actualizado o que no tienen la contraseña, pero yo les dije que hablaran con él, porque él es el que puede pues activarles o explicarles ahí directamente para no perder tiempo en la clase. Pero ustedes me dirán, pero ahorita tenemos, pero sí me cuentan, por favor, para yo saber. Roberto pudo subir su trabajo al fin ayer. Es que varios me escribieron que no podían, pero no sé ahora. Ok. Entonces, no sé, ¿habrá alguien que tenga algún problema o algo que quiera comentar? No, nadie, todo el mundo está bien. Bueno, entonces yo les dejé ese trabajo, la tarea, porque por eso digo que no están entrando al portal porque tampoco ven ahí en la agenda y en la tarea en el portal lo que hay que hacer. Después están preguntando en el chat qué es la tarea, pero cada quien la tiene que tener pues tiene que entrar al portal aunque sea por el teléfono si no tienen computadora. De todas maneras,
era hacer un pequeño ensayo de lo que han ido comprendiendo a través de los pocos o los videos que hayan visto, que comprendieron, que un poco les impactó o que ustedes lo sabían de una manera y lo fueron viendo de otra. Ese era el ensayo, con sus palabras y diciendo, mira, a mí yo no sabía tal cosa y voy aprendiendo tal y tal y tal y tal situación y luego pues resulta que yo no sabía cómo manejar y ahora, pues la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora he ido captando, bueno, cosas así muy personales que no es que van a tener una nota de bueno o malo, sino que es para ir, como les digo, evaluando cómo ir avanzando en el aprendizaje, porque miren, ya sea como sea, ya vamos la cuarta semana y solo son 12, o sea que faltan 8. Y entonces tenemos que poner una nota, tenemos que hacer trabajos, pero yo no quiero que se vayan quedando atrás, entonces por eso necesito que me digan. Bueno, eso es el pequeño ensayo con sus propias palabras de lo que han ido aprendiendo, de lo que les ha ido impactando, aprendiendo, impactando o confundiendo en todo caso. Mire, tal cosa me confunde o, bueno, comentarios de lo que de las reacciones que han tenido ustedes con este curso. Eso sería el número 1. Y luego habían 3 preguntitas que ahí sí, cuando hay preguntas, sí tienen que fijarse bien en lo que estoy preguntando y no contestar así cualquier cosa. ¿Qué es la Biblia y qué no es? Ok. Entonces la Biblia es una pequeña biblioteca. Es una pequeña biblioteca. Con que digan eso ya es que ustedes entendieron todo. Porque cuando ustedes dicen que es una biblioteca, pues ya todos entendemos que ahí hay muchos libros de distintos autores, no necesitan ni escribir eso. Ya solo con decir que es una biblioteca, ya todo el mundo sabe lo que es una biblioteca. Hay muchos libros, distintos autores de distintas épocas, de distintos idiomas, con distintos mensajes. Bueno, entonces cuando usted dice que es una biblioteca, ya lo dijo todo. ¿Y qué no es? Ok. No es un libro que se puede leer de corrido, porque ya, si es una biblioteca, cada libro hay que saber quién es el autor humano, cuál es el propósito del mensaje, en qué época lo escribió, para qué le escribió. Eso se llama contextos, contexto histórico, contexto literario, contexto geográfico, contexto cultural. Entonces hay que saber. Si ustedes solo contestan eso, mire, si es de lo más sencillo, la cosa es haberlo entendido. Y luego poner que no es, pues es algo que no lo podemos entender literalmente, porque no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es un libro de literatura, no es un libro de geografía, aunque hay historia, hay literatura, hay geografía, pero no es un libro científico. Por lo tanto, no puedo entender literalmente lo que dice ahí si no me apoyo en las notas de pie de página que me lo explican. Entonces, con que usted, ¿qué es una biblioteca? Una pequeña biblioteca. ¿Qué no es? Pues no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de geografía, sobre todo no es un libro de ciencia. Porque, ¿y por qué no hay ahí dinosaurios? ¿Y por qué? Bueno, o sea, no es un libro de ciencia, ahí no hay ese tipo de información, tampoco es un libro de historia universal. Bueno, entonces, si yo ya entendí eso, pues yo ya puedo contestar de una manera muy sencilla. Ahora, si no lo entendí, para eso es la sesión que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes digan, mire, yo eso no lo entiendo. Por favor, explíquemelo de otra manera. Y entonces hacemos el esfuerzo o uno de los compañeros puede explicarlo de la mejor forma. La cosa es que lo entendamos. Entonces ya tenemos eso muy claramente, ¿verdad?
Por ejemplo, no sé, Luis Enrique, por ejemplo, creo yo que fue Luis Enrique que hace 8 días o no sé si fue al teléfono que me lo preguntó. No, no creo. Creo que fue en la clase que habló del diluvio. Y no sé si vieron un videíto que les mandé ayer, que era la homilía del día de ayer, porque justamente en misa yo me acordé de que habían preguntado eso. Entonces, esa es otra cosa. Cuando yo les mando un material, yo no les voy a mandar un material de entretenimiento, ni les voy a chatear con mensajes de buenos días, buenas tardes. Yo les voy a mandar algo que va a servir para el curso. Entonces, sabe, aunque sea una homilía, en esa homilía hay algo que va a aclarar el tema. Entonces, si alguien lo vio, o si alguien fue a misa y conecta las clases, porque en las Eucaristías se oyen las lecturas, conecta lo que está estudiando con lo que está expresando de fe en las Eucaristías, ya miren, aquí hay algo que hablamos el lunes pasado y la homilía, tal vez el sacerdote no lo enfocó de esa manera, pero el que yo le envío sí enfoca sobre eso. Entonces, si alguien lo vio, que me pueda hacer un comentario. Si no lo vieron, les sugiero que lo que yo les mande lo vean, porque es para enriquecer el tema. Entonces, ahí yo ya voy entendiendo si ustedes van captando lo que estamos viendo y vamos avanzando o estamos pues estancados en un lugar. Luego, por ejemplo, hay otra pregunta, la segunda no recuerdo ahorita, pero la tercera es las plagas que no lo hemos visto. Pero eso también era para que ustedes, ¿cómo lo iban a ver? Pues ustedes simple y sencillamente tenían que ir a las notas de pie de página y no darme sus opiniones. Entonces, porque las opiniones pues pueden ser muy bonitas, muy espirituales o muy avanzadas, pero a mí me interesa que ustedes manejen la escritura. Acuérdense que el diplomado es Sagrada Escritura y que nuestro curso se llama Introducción. Entonces, yo lo que estoy dando son herramientas para que ustedes puedan accesar a su escritura, a su Biblia, poderla utilizar, poderla comprender inteligentemente y poderla interpretar. Lo que estoy haciendo es dar herramientas. Y clave de lectura de toda la Sagrada Escritura, Génesis 12 del 1 al 3. Expliqué que Génesis del 1 al 11 es prehistoria y en esa prehistoria entra el diluvio. Luis Enrique preguntó, ¿y qué pasa entonces con ahorita los hallazgos de esa, pues, de esa balsa donde entraron tantos animales, lo que ustedes quieran? Bueno, pues entonces ya, si ustedes ya entendieron que no es científico, que no es histórico como hoy se entiende, pues eso no lo debemos entender así literalmente como está ahí. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, yo mandé una homilía ayer, si la leyeron, ahí daba clave de interpretación. Igual de que el hecho de que a Dios le pesó haber creado al hombre y entonces dijo que lo iba a destruir, no dijimos que era un antropomorfismo, que Dios no se muda, no cambia de opinión, ¿verdad? Sino que realmente es un antropomorfismo que pertenece a la tradición yavista muy antigua y que pone eso escrito, es decir, todo lo que pasa, bueno o malo, todo, si Dios es el principio y creador de todo, Él es el origen de todo. Es una manera de que el yavista expresa eso, ¿verdad? Así lo entiende y así lo expresa. Pero el tema principal, si alguien oyó esa homilía, ¿alguien oyó esa homilía que yo mandé ayer? O no me va a decir tampoco que no la mandé. ¿Aló? Sí la mandó, licenciada. ¿Y Sí la alguien la mandó, vio? pero yo no la pude ver, no la pude escuchar. Ok. ¿Alguien pudo escucharla?
Ligda, perdón, yo vi que la mandó, me siento bien apenada, la verdad, pero tuve una semana y un fin de semana de retiro, entonces tenía que estudiar temas y estuve así con mucha preocupación porque me siento bien irresponsable de no cumplirle. Tampoco vi la homilía, pero esta semana ya estoy como más relajada porque ya terminé con todo eso, se quedó atrás. Pero Ok. perdón, de verdad. No, no tengan pena. Bueno, miren, no es que yo los quiera presionar ni nada, pero es que es importante que vayan para avanzar, ¿verdad? Bueno, ¿y Luis Enrique la vio? Ahora Luis Enrique se me desapareció. No, licenciada, aquí estoy. ¿La vio? Eh, Fíjese que no, licenciada, la verdad no la solo en los trabajos, la verdad, no la Ok, pude ver. bueno, pues ahí había un poco de información sobre lo que usted, porque usted había preguntado eso hace 8 días, ¿o no? ¿O no era usted? Eh, Del diluvio. sí, Ya no, así es. ya no se acuerda. Creo que fue otro compañero, Lida. Bueno, Sí, sí. está bien. Está bien. Bueno, el punto es que si fue otro compañero y fue a misa, pudo haber captado que la conexión entre lo que preguntó y lo que era la lectura primera de ayer, que era justamente el tema, pero fíjense ustedes que no se centra en la inundación ni en el castigo, sino se centra en lo que vamos a ver hoy, el tema de la alianza. O sea, dentro de la historia de la salvación hay temas sumamente importantes que van a avanzar desde justamente Génesis 6 al 9, que es el diluvio, que es un tema que se llama de la alianza. Bereshit, dice el padre Fidel Oñoro, que es la homilía que mandé. Y esa alianza es unilateral, y así va a ser la alianza hasta llegar a Jesús, solo de la parte de Dios, sin pedirle al ser humano nada. Por eso decía ayer la homilía que les envié, por eso en el Salmo nosotros hablamos de la misericordia y la fidelidad de Dios, y que nos enseñe sus caminos. Es una homilía preciosa, lástima que se la han perdido, porque realmente ahí ustedes pueden captar cómo se interpreta la escritura. No históricamente, no científica, porque la historia hoy la entendemos nosotros de otra manera. Antes la historia se transmitía a través de la memoria, o sea, a través de relatos, de cuentos, para, para transmitir oralmente las experiencias que tenían con Dios. Entonces, es una experiencia histórica porque pasa a un ser humano en la historia. O sea, Abraham es un ser humano, Noé es un ser humano, todos son seres humanos, pero pasan a través de la historia y a través de esa historia van experimentando, a través de sus circunstancias, van experimentando a Dios y lo transmiten oralmente. Entonces, cuando se pone por escrito, se recopilan todas las tradiciones orales, que ya hablamos de eso, y que están en las notas de pie de página, y se ponen por escrito, pero se mezclan. Entonces, a quien había preguntado sobre el diluvio y cómo entenderlo, yo había dicho, pues que las tradiciones orales estaban mezcladas, porque ¿por qué se mezclan? Porque todas tienen riqueza, de alguna manera transmiten una experiencia de Dios. Entonces el escritor sagrado, en lugar de quitarlas para llevar un orden, las va yuxtaponiendo, dijimos, contraponiendo una contra la otra, casi una sobrepuesta. Por eso la palabra es yuxtapuestas. Entonces, para que enriquezca el tema. ¿Cómo se puede dar cuenta uno? Pues se da cuenta si está leyendo con atención, que a veces dice, y Dios dijo en un versículo, y en el siguiente versículo, pues ya nos continúa con lo que dijo, sino que hay otra, o a veces está repitiendo lo que ya dijo, o a veces está entrando en otro tema. Entonces, todo eso el análisis literario nos hace descubrir que hay una mezcla de tradiciones. Entonces, pues obviamente que se haga publicidad a que hay que encontrar en el monte Arafat o no sé qué,
esa embarcación, pues es un tema que no tiene nada que ver con la escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es otro tema de otro sentido, de otra cosa, pero no tiene que ver con la escritura porque la escritura no es esa su finalidad de contar que hay una embarcación donde cupieron todos los animales del mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo entraron los piojos o cómo entraron las pulgas? Pues iban con los animales o las personas. No, no se puede dar ese tipo de interpretación. Pero lo que sí está diciendo el texto es muy claro con todas las tradiciones. Y yo se los dije hace 8 días. Les dije, cuando el ser humano se separa de Dios, empieza a desarrollarse el mal. Y entonces, como una bolita de nieve, les dije que empieza a crecer y crecer y crecer. Y ahí en el Génesis 4 aparece Caín matando a Abel, en el Génesis 5 las civilizaciones, en el Génesis 6 el diluvio, en el Génesis 11 pues la torre de Babel. O sea, porque todo se está desarrollando sin Dios. Miren, eso no es difícil, basta ver la realidad hoy. La realidad hoy, porque la gente se está matando, porque incluso ponen a Dios como escudo para esas matanzas, pues ustedes saben que es porque ese no es el Dios de Jesús, no es el Dios que Jesús revela. Será cualquier otra idea de Dios, pero no ese Padre bueno, ese Padre cercano. Entonces, todo eso uno tiene que irlo comprendiendo y se comprende perfectamente cuando hemos dicho desde el principio que el protagonista de toda la historia de la salvación es Dios. Y entonces ya ahí en Génesis 9, donde Dios pone el arco, pero no dice que es el arco iris. Ya el escritor le va a poner el arco iris. Deberían de oír esa homilía. Ya se las mandé, por eso ya no voy a seguir con eso, pero ahí es donde ustedes pueden ir enriqueciendo los temas de la historia de la salvación. Pero para decir entonces que Dios ni castiga, ni es violento, ni quiere pues el mal de nadie. De hecho, esa era la lectura de ayer. Esa era la lectura. Y que justamente habíamos hablado las tentaciones, ya habíamos hablado del Adán, o sea, del hombre que surge de la tierra, ¿verdad? Que Dios lo crea de la tierra, de la materia, y que le insufla su espíritu, que es el que le da vida. Entonces, pero el hombre le rechaza, quiere ser como Dios. Bueno, tenemos todos los 11 capítulos de la destrucción que hacemos sin Dios. Y explicamos cómo ese Dios, a pesar de ese rechazo, pues ahí hace una alianza unilateral, solo de Dios, sin pedir nada al hombre, de no volver a destruirlo. Pero ahí es donde hay que ver lo que nosotros llamamos atributos, pero Dios no tiene atributos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es esencia, no es así cualidades o atributos de Dios, no, Dios es. Entonces vamos viendo, pero fíjense, ahí en esa homilía dice, ¿verdad? Cómo el arco, que es una herramienta de guerra, como está colocado en el cielo, está colocado en contra de, o sea, como que las flechas irían para el cielo, ¿verdad? Contra Dios. Ya ahí es donde vamos encontrando la teología. Por eso el padre Oñoro decía en esa homilía, es una clave teológica para entender la alianza unilateral que se va a ir renovando. Primero fue con Noé, luego va a ser con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, luego con Moisés. Se va a ir renovando de generación en generación y siempre unilateral. Y los profetas van a estar justamente para hacer conciencia al pueblo que no están cumpliendo con esa alianza. Entonces, que se vuelvan a Dios. Ese es todo el tema de la historia de la salvación, hasta llegar a Jesús, donde la alianza ya no se vuelve unilateral. ¿Por qué? Porque un ser humano llamado Jesús de Nazaret se compromete por todos nosotros, por eso asumió nuestro pecado, asumió, no lo cargó como una mochila,
sino se lo tragó como que fuera una píldora, como que fuera el COVID de toda la humanidad, se lo tragó. Entonces, obviamente, le pasa todo lo que le pasa porque dice Pablo y dice Pedro también en las cartas, por nosotros se volvió pecado. Claro, se tragó el pecado de todo el mundo, el que no era pecado se volvió pecado. ¿Pero para qué? Para ser un modelo de cómo se responde a Dios. O sea, la teología es algo bellísimo, bellísimo si uno de verdad se interesa en ir entendiendo eso. Bueno, entonces las plagas llevan esa misma línea. El contexto es epopeya, es un género literario que es una epopeya, ¿verdad? Porque son los dioses de Egipto contra Yahvé. Entonces Egipto el faraón es una divinidad y tienen sus propios dos dioses y tienen sus propios magos y tiene toda una fuerza, son una potencia. Israel no. Israel apenas si se estaba formando y apenas formándose se quedó como esclavo en Egipto, sin llegar a ser un pueblo. Apenas pasó del periodo nómada a llegar a Egipto, que era un imperio, y que pues fue una gran sequía, había en Egipto alimento y llegaron ahí y se quedaron ahí. Pero no se quedaron como pueblo, porque no eran pueblo, eran los hijos de Abraham, eran tribus, los nietos, los hijos, todos esos clanes que se fueron desarrollando. Entonces, pues Dios vuelve nuevamente. Ahí vamos viendo y ahí vamos viendo la historia de la salvación, como Dios se empeña en salvar al hombre. Entonces, fíjense pues, que cuando hablamos de que qué es la historia de la salvación, es el conjunto de acontecimientos históricos, ya vimos, la historia sin Dios que el hombre quiere desarrollar, pues es una historia de muerte, de confusión, que no está Dios, porque no hay un temor, no hay un respeto, sino que me dejo llevar por mis pasiones. Entonces, la historia de la salvación son esos hechos, acontecimientos que Dios va haciendo para comunicar su amor. Fíjense, no para tenerlo ahí como auditor, ajá, ya fallaste, ahorita te castigo, ya hiciste esto, ahorita, no, eso no es nada que ver. Es Dios comunicando su amor a los hombres. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Pues quiere que todos, eso hasta ahí lo vimos hace 8 días, que todos volvamos a Él, ese es el tiempo de Cuaresma, vuélvanse a Dios, conviértanse de todo corazón, ver el ejemplo del nuevo ser humano que es Cristo, que no se deja envolver por el tentador, sino que simple y sencillamente sabe quién es Él y cuando digo que sabe quién es Él, no estoy diciendo que sabe que es Dios, sabe que es un hombre, porque acuérdense que Jesús de Nazaret es un ser humano que depende totalmente de Dios, ha sido enviado por Dios. Y entonces él contesta con la escritura, como deberíamos de contestar nosotros. En el Evangelio de Marcos no está ese relato, pero no es para que nosotros lo busquemos en los otros. El Evangelio de Marcos está muy claro con lo poquito que dice. Y dice pues que el Espíritu lo llevó al desierto y ahí fue tentado. ¿Por quién fue tentado? Por el que confunde, por el que divide, pero ese no es alguien que tiene cachos y cola, no, ese es cualquiera de nosotros que quiere cambiar el destino por las cosas más fáciles. Entonces, Jesús es fiel a su misión y eso lo vimos ayer domingo. Bueno, entonces la historia de la salvación llega a la plenitud con ese hombre nuevo que es Jesús de Nazaret. La historia humana se convierte en historia de la salvación. A partir de Jesús vemos cómo Él asume, oigan la palabra, asume todo cuanto ha desarrollado el ser humano y entonces lo va pues como reciclando en su humanidad. Y entonces va descubriendo, ¿cuándo? Va descubriendo y va interpretando, se interpreta y descubre
el sentido de la luz de la fe. Entonces vamos entendiendo qué es la fe. Lo vamos entendiendo en cada uno de los personajes. Y para ser sencillos, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Desde el primer momento, vamos descubriendo que se compromete, cada personaje se compromete. ¿Sí, Ubaldo? Sí, Ubaldo. Tiene cerrado su micrófono. ¿Aló? Bueno, Ubaldo subió la mano, pero no sé, creo que no sé si fue por equivocación. Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos viendo que cada persona que va tomando, va teniendo una experiencia con Dios, tiene una misión, pero lo interesante es que se compromete con esa misión, se compromete con esa persona. ¿Se dan cuenta que aquí no hay nada de abstracto, de ideas, sino es concreto, son cosas concretas, personas concretas en la historia específica de la humanidad? Perdón, apenas pude encender mi micrófono. Sí, Yo le Ubaldo, a quería ver, hacer buenas noches a todos. buenas ¿Por noches. qué las Sagradas Escrituras le llama a nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán? ¿Qué relación tiene con lo que es la historia de salvación? Pues lo acabo de decir, porque no se deja, pues, embatir por las tentaciones. La tentación no es un pecado. Las tentaciones, dijimos en una sesión, que es la atracción que hay. Cuando usted sabe que tiene que hacer una cosa y viene su amigo y le dice, mira, venite, vamos a dar una vuelta. No, es que tengo que hacer un trabajo. No, hombre, lo haces después. Esa ya fue una tentación. Porque usted sabe lo que tiene que hacer y está comprometido. Pero saben que hasta les puse un ejemplo de las palomías en el invierno, ¿se acuerdan? Bueno, pues Jesús no se dejó llevar por esas palomías ni por esa tentación. Jesús fielmente, a diferencia del Adán, o sea, de la humanidad que hay en los primeros 11 capítulos, a diferencia de él, que era una creación también de Dios, pero la diferencia es que Jesús sabe usar su libertad y su libre albedrío a favor de Dios y a favor nuestro. Entonces, Jesús no, que eso fue el domingo, no cae en la tentación, sino que simple y sencillamente, fíjense cómo la imagen de Marcos va a presentar justamente al Adán, que se recuerdan ustedes que le pone nombre a los animales, a las bestias del campo, y no es que no se puede, eso no es histórico que alguien le, ay, ahorita, ¿cómo le pongo a este? Le voy a poner perro, a este le voy a poner gato. No, eso no podemos entender la escritura, sí, porque no es informativa, no es documental. Es decir, es una serie de signos que nos va diciendo que el ser humano, cuando fue creado por Dios, vivía en armonía con la creación, porque formaba parte de ella. Pero cuando se rebeló contra Dios, todo se puso patas arriba. Y viene Jesús y Marcos dice que después de que dice que lo llevó el espíritu al desierto, que ahí pasó 40 días sin comer, dice que fue tentado y que estaba entre las bestias, pero no dice que las bestias se lo estaban comiendo o él, no, en armonía, y los ángeles le servían. Sí dice Marcos, no se pone a explicar que convierte estas piedras en pan, no dice nada de eso Marcos. Hay que fijarse. Y si uno fue a misa y se dio cuenta que el Evangelio de Marcos solo decía algo tan pequeño, hoy todos me tendrían que estar preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué fue así? ¿Por qué él no cuenta todo? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero se dan cuenta que hay que fijarse. Y ahí está dicho, Jesús es el nuevo Adán, la nueva creación, el nuevo ser humano, pero no un nuevo porque es Dios, sino porque es el hombre que no se deja llevar por las tentaciones. No fue que Jesús haya tenido tentaciones solo en el desierto, las tuvo todo el tiempo en la cruz. Si eres Dios, bájate.
en Herodes, haz un signo para creer. O sea, siempre le estaban pidiendo signos y formas para que él demostrara y nunca demostró. Entonces se dan cuenta ustedes que él dijo que la única demostración que iba a haber era que cuando fuera a salir del sepulcro, ¿verdad? Resucitado. Entonces ahí vamos descubriendo el sentido de la fe. Luego vamos viendo que Dios interviene históricamente. Eso es lo que vamos viendo en la historia de la salvación. Desde una persona Abraham hasta formar un pueblo en el Sinaí, hasta darles después una tierra en Canaán. ¿Y cómo va actuando? ¿Cómo lo va descubriendo el pueblo y cómo lo tendríamos que descubrir nosotros? Pues a través de signos, prodigios, palabras. Hay que fijarse en las palabras, hay que fijarse en los signos. Por ejemplo, el arco. Voy a poner un arco en el cielo. El arco va en contra de Dios. O sea, las flechas que tira el hombre las va a tirar hacia Dios. O sea, no es Dios que está atacando al ser humano. Fíjense cuando la gente piensa que Dios me limita, Dios es puro auditor, Dios me... o cuando la gente mal comprende, ay, es que si me vuelvo católico o cristiano, ya todo es pecado, todo, ya no puedo hacer nada. Equivocado están, no han entendido nada. Jesús es libre, es el hombre más libre que puede haber. Es libre ante la ley, es libre ante el templo, es libre hasta de las instituciones. Una institución tan sagrada como el sábado, Jesús dice, no, pues es que el hombre es más importante que cualquier institución. El sábado no vino a ser para esclavizar al hombre. El hombre es el Señor de la creación, así lo dispuso el Padre. Entonces vamos viendo cómo es que lo va haciendo y esos mismos signos se van repitiendo en nuestra historia. Después se testimonia la venida de Dios. Los hombres, eso es lo que vamos encontrando en toda la historia de la salvación, lo que se escribe. Los que han experimentado esa presencia viva, dinámica, novedosa en su vida, pues son testigos. Son hombres que son rescatados del pecado. Acuérdense ustedes de Pablo. Pablo, pues quería matar a todo el mundo porque era fariseo y él quería vivir la norma de la ley al pie de la letra. Y entonces consideraban, como consideraron a Jesús, pues un blasfemo, un hombre que provocaba, amenazaba, un rebelde. Bueno, entonces, sin embargo, hay un proyecto eterno de Dios y vamos viendo que estas personas cambian totalmente. Después que vemos a Pablo de una manera en Hechos de los Apóstoles, ya luego formando comunidades lo vemos de otro. Y hasta ese proyecto de Dios, fíjense, si nosotros no entendemos toda esa historia donde está enraizada la persona de Jesús, no podemos entender su acto redentor, ni su acto salvador, ni esa historia que vamos viendo cómo Jesús pues lo abandonan, lo traicionan, le hacen bullying, diría hoy, lo escupen, lo ridiculizan, hacen una parodia cuando lo ponen como vestido de rey. ¿Y Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué es tan callado, como dice el texto de Isaías, como un cordero llevado al matadero, no abría la boca? Bueno, la fuerza la tiene de Dios porque no podría haber aguantado tanto sufrimiento. Entonces, si no entendemos todo esto de la historia anterior, tampoco podemos entender a Jesús. No podemos ni entenderlo, ni seguirlo, ni nada, porque tenemos ideas, pero ideas confusas, ideas equivocadas. Y entonces, y la iglesia quiere decir comunidad, una comunidad que continúa esta experiencia del resucitado a través de signos también. Entonces, la comunidad, que es la iglesia es comunidad, pues es, en primer lugar,
está formada no porque, yo ya estoy jubilada, a ver qué voy a ir a hacer a la iglesia, a ver, algo voy a ir a hacer ahí para entretenerme. No, no es un lugar de entretención, sino que es un lugar de compromiso. Se llega a invocar a lo que es mi fuerza, lo que es mi dinamismo. Entonces, a invocarlo, a entenderlo, a escucharlo, a encontrarme con él, para luego poder tratar con los seres humanos. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es que el protagonista es Dios. Y el tema de la creación es un tema de amor. Porque eso lo decimos en el prefacio. Aunque nuestras oraciones y nuestras bendiciones no te sirven de nada, eso hay que tenerlo muy claro. A Dios, si lo reconocemos o no lo reconocemos, si le decimos o no le decimos, si le hablamos o no le hablamos, a Dios no lo hace más Dios. Dios es Dios. Quienes lo necesitamos somos nosotros. Él no nos necesita para nada, absolutamente para nada. Es por amor que Él nos llama, nos pide que colaboremos, pero no porque sea una necesidad de Él, sino que quienes necesitamos su presencia en nuestras vidas, su luz, su acompañamiento diario, somos nosotros, los hombres. Entonces, porque nos caemos constantemente, dice aquí, Dios ama como padre a los hombres, los crea por amor. Y cuando pecan, miren, no es cierto, ay, Dios los va a castigar. Hay que oír la segunda lectura de ayer, ¿verdad? No, Dios quiere que el pecador se salve. No quiere la muerte del pecador, no la quiere. Y todo nuestro trabajo es que lo conozcan para que se salven, no para que saquen 100 puntos o 90 puntos o hagan un trabajo, eso no es nada. Pues eso es un requerimiento académico, pero eso no es el curso bíblico, ¿verdad? El curso bíblico es que ustedes se interesen en el protagonista que es Dios, lo conozcan, lo amen, lo sirvan con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón, y sea cierto lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, es decir, que reine en nuestras vidas, que sea Él el Señor de mi vida. Entonces, los hombres, aún queriendo eso, porque eso lo dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Pero en otro momento Pablo ha dicho que ya no es él el que vive, sino es Cristo. Y entonces, ¿cómo entender que si es Cristo, hace el mal que no quiere y no hace el bien que sí quiere? Bueno, porque somos seres humanos. Si no, hay que acordarse el miércoles de ceniza, ¿verdad? Somos eso, somos seres limitados, contingentes. Lo dice el Salmo, son como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Bueno, entonces ya eso tiene que estar muy claro, que Dios necesidad de nosotros, ni que le reconozcamos, ni que le oremos, ni que nada. Él no necesita de nosotros nada. Él es Dios y seguirá siendo Dios con nuestro reconocimiento o sin nuestro reconocimiento. Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que el corazón de Jesús llora, que el corazón que Dios sufre, bueno, porque Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, pues sí pasó sufrimiento, ¿verdad? Pero Él ya está en la gloria. Entonces, la Biblia es la historia escrita, pues ya vimos que historia no como hoy la entendemos, ¿verdad? Ya eso ya lo explicamos. Y el punto central que nos tiene que llevar toda la historia de la salvación es a la persona de Jesús. Y entonces vamos a ir descubriendo que en esa historia de la salvación hay etapas. Por ejemplo, esto ya lo vimos, las etapas previas son desde la creación, ¿verdad? La caída, la promesa de la salvación, que lo explicamos la semana pasada, que es el protoevangelio, ¿verdad? Dios no abandona al ser humano, va a existir siempre esa enemistad, pero el linaje de la mujer, pues que ya lo vimos ayer, ¿verdad? El domingo, vemos cómo la rechaza
y sale victorioso el linaje de esa mujer, ¿verdad? Y ahí vemos el protoevangelio. Luego, ahí se llama, dijimos ese día, que se llamaba protoevangelio porque es el primer anuncio de Jesús, velado, ¿verdad? Porque no dice, van a ser Jesucristo, no dice nada de eso, sino que está, por eso dice, hay que entenderlo como signos. Y luego en esas etapas, lo que ya dijimos, las alianzas, y aquí tienen la primera con Noé. Y donde tenemos que enfocarnos, porque estamos diciendo que Dios es el protagonista, tenemos que enfocarnos cómo actúa Dios. Acción más que palabras. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ustedes van a decir, bueno, hizo el diluvio. Bueno, pues el diluvio, le dijo a Noé que hiciera esa gran barca. Ustedes tienen que fijarse que esas son formas de hablar. Lo que realmente es el mensaje es que en la destrucción de la humanidad, que ahí dice que es la humanidad entera, pues no se destruyó todo el mundo. Hubo 8 personas que no se destruyeron. Y entonces estas 8 personas pues están ahí acogidas, guiadas eh, bajo la providencia, misericordia, fidelidad de Dios. Él las conduce pues a otro momento diferente que es el tema de la alianza. Dios hace unilateralmente la promesa de seguir estando con la humanidad sin que ésta pues sufra de parte de él terribles destrucciones, porque Dios no crea para destruir, ¿verdad? Luego ya hablamos de esto, ¿verdad? Dios pone en marcha nuestra salvación. ¿En dónde? Pues aquí, con la elección de Abraham. Aquí dijimos que empieza la historia de la salvación y que a este personaje se le va a llamar amigo de Dios. ¿Y por qué tanto? Pues porque ya dijimos que era un pagano de Ur de Caldea, que en el momento más triste y solitario y abandonado de su vida, tiene la experiencia con este ser que lo va desarrollando, lo va guiando, lo va acompañando. Y lo maravilloso de Abraham es que le cree a Dios, le cree absolutamente todo lo que dice. Entonces, así con este personaje que es un nómada, un patriarca de una tribu, pues se va desarrollando. Y cuando se ve el tema de la esterilidad, es para demostrar que lo que van a hacer de Abraham, pues es obra de Dios. Es obra de Dios porque la mujer era estéril, no Abraham, era la mujer estéril. De hecho, antes de que naciera Isaac, ha nacido Ismael. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham no era estéril. O sea, Abraham podía tener hijos. La que no podía tener era su mujer, que amaba a Abraham muchísimo. Pues esa es la queja de Abraham. Cuando Dios le dice que le va a dar una descendencia, que le va a dar la tierra, dice, pero mira, ¿yo para qué quiero nada si no puedo tener ni siquiera un hijo? Pero ya tenía hijos, pero no con la mujer, con su mujer, porque ahí estamos hablando, ahí es donde entra el contexto cultural de la época. Pues el patriarca tenía sus esclavas y las esclavas eran concubinas. De hecho, Agar era eso, una esclava de Sara, que Sara se la da como su propiedad y para que tenga un hijo con Abraham. Y lo tienen, que es Ismael. Y más adelante, si ustedes le siguen leyendo, van a ver que Abraham tiene más hijos. Pero el hijo de la promesa es Isaac. Y de Isaac va a salir el pueblo de Dios después en el Éxodo con Moisés. Y entonces ahí vamos viendo cómo Dios forma este pueblo y vamos viendo distintas etapas, cómo se van desarrollando las etapas. Entonces, ojo con esto. En la historia de la salvación entran temas, etapas, figuras, ¿verdad? Entonces, figuras, ¿quiénes son las figuras? Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, Isaac, por ejemplo, o sea, personajes. Y figuras muchas veces claves para que ese proyecto de salvación, esa historia de salvación, pues se vaya desarrollando. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Todo llega hasta, lo dice la carta a los hebreos, cuando llega
el culmen, el tiempo máximo. Ustedes dirían, tal vez el tiempo máximo es ahora, donde hay internet y hay de todo. Nunca ha estado tan avanzado el hombre. Depende porque ha avanzado en unas cosas y va en retroceso en otras. Pero vemos que en este momento el culmen de la historia de la salvación es la encarnación. Fíjense algo muy importante, muy, muy importante. Este tema de la encarnación es sumamente esencial en nuestra fe. No es la fiesta de Navidad, no es la fiesta de Adviento, las posadas, la noche, no se trata de regalos ni de, es una cosa muy seria. Es el compromiso tan grande y el amor tan grande que Dios tiene a su creación, especialmente al ser humano, que se hace hombre y entra en nuestra historia de forma humana. Miren, eso si de verdad tuviéramos la pequeñita forma de como de intuirlo o de medio captarlo o de medio creerlo, es que eso, solo con eso seríamos más que dichosos en la vida. Porque que Dios se haga un ser humano, eso no es un privilegio para Dios. Para Dios se anonadó, dice Pablo, se hizo nada. Tenía él en su haber el ser Dios. Acuérdense, Adán quiere ser como Dios. Jesús era Dios. Entonces, hay que leer el himno el capítulo 2 de los Filipenses, ¿verdad? Entonces, como del versículo 1 al 6, el himno cristológico, que Jesús siendo Dios, no vio esa realidad como algo codicioso, como algo que, ¿saben qué es la codicia? ¿Verdad? Algo que yo guardo así, como el Señor de los Anillos, el anillo, my precious, era lo preciado, por el que se puede dar la vida. Bueno, Jesús, Dios. Y siendo Dios, no vio eso como algo codicioso, dice Pablo, sino se anonadó, se despojó, lo dejó. Pero oigan, lo dejó, se despojó. No es que en apariencia dejó un poquito y se trajo otro poquito, no. Se despojó, lo dejó, se anonadó, o sea, se hizo nada. Entonces sí, dice Pablo, si entendiéramos eso y entendiera lo que eso significa y por qué lo hizo y la misión que iba a hacerlo, sí, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y todo ser existente proclame que es el Señor de la historia. Por supuesto, ¿verdad? Pero para eso hay que entenderlo. Y para eso hay que, si no leemos, por lo menos oír los audios, ¿verdad? Entonces la salvación continúa en las comunidades eclesiales que se forman por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No se forman por la predicación, se forman por el hecho de la salvación. Todo lo que se escribe de Jesús en los evangelios parte de la pasión, muerte y resurrección. Pero ese misterio de dolor no tiene sentido si no está la encarnación, porque para vivir la pasión, la muerte y la resurrección tuvo que haber nacido. Entonces la encarnación forma parte del misterio pascual, porque es una persona, está viva, si no, no se muere. Y se muere de verdad, no se muere en apariencia. Y no se muere de viejito ni por un accidente, lo matan. Entonces todo eso es como decir, qué barbaridad, ¿hasta dónde podemos llegar los seres humanos por prejuicios, ¿verdad? Entonces, la iglesia va a llevarnos a estas generaciones posteriores a ese conocimiento de Cristo. Un esfuerzo de estos diplomados es conocer nuestra fe. Y esto es una llamada a todos los hombres de todos los pueblos, de todos los lugares, para presentar. Hablábamos hace 8 días del querigma, el anuncio. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, te esperamos. Primero, ese es el anuncio. Luego estará la catequesis, luego la parenesis y luego la liturgia. O
Pero no podemos ir a misa si no conocemos el anuncio realmente. Y si luego la exhortación, que es la parenesis, pues la catequesis, quiero decir, la formación de cómo vamos conociendo a Jesús, los pasos que Él va dando, la explicación, escuchar, leer, y luego la parenesis, que es entonces exhortarnos a, bueno, te caíste, fallaste, bueno, ¿qué dice aquí? ¿Cómo hacerlo? Entonces, y luego ya con ese sentido de formación, ya podemos tener entonces una liturgia, o sea, una celebración eucarística, donde realmente vamos al encuentro con Jesús para poder seguir engrandeciendo. Ese es así como, en resumen, la historia de la salvación, así como visto rápidamente y porque ya nos tardamos mucho para eso, ¿verdad? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No tienen ninguna? Linda, yo tenía levantada la mano. Ah, dígame, Carolina, Este, perdón. cuando usted venía explicando todo ese proceso de cómo Dios se da a conocer a nosotros y pues empezó a hablar de Noé, después de Abraham y así nos vamos hasta la D o hasta la última D que habla de que la historia de la salvación continúa en la iglesia. Yo precisamente este fin de semana yo hacía ese pensamiento interno así y me cuestionaba mucho porque pues en la historia de la salvación Dios con su gran amor, ¿verdad? Que nos creó así con todo detalle y un planeta maravilloso y puesto en el justo lugar para que podamos disfrutar de estaciones del año, de frío, de calor y todo sin que nos pase nada, con todo ese amor que Él pensó en la tierra para nosotros y que nos creó a nosotros. Desde que el hombre es hombre, están las guerras. Entonces, cuando Dios empieza a revelar, y yo pensaba en eso, entonces las guerras igual, ¿verdad? Que los que ganaban, pues era que Dios está de su lado y en fin, continúa este proceso y yo pensando en eso, y también en el proceso del pensamiento humano, independientemente de la manera que Dios nos haya creado de manera evolutivo, tal vez nuestro cerebro más pensante después, pero independientemente de cómo Dios decidió crearnos, formarnos y todo, este asunto de la elección de nuestra libertad para decidir por el mal, de estar siempre en ese conflicto interminable, Dios llega a decir, bueno, pues, esa es mi manera de decir, ¿no? Bueno, pues los amo tanto y ya no sé, me voy a ir y me voy a ir y me voy a hacer uno de ellos también, porque nos creó así. Viene, pasa lo mismo con Jesús, se viene a donar, se viene a dar por este gran amor y este texto bíblico donde dice Jesús que cuántas veces, Israel, cuántas veces los quise acoger como la gallina coge sus pollitos. A mí eso me enternece mucho porque hasta qué punto nos decía. Entonces, y la Iglesia Católica, pues que somos la secuencia de este pueblo en camino que trae Dios, viene Jesús y continuamos con eso y entonces las cruzadas, entonces a mí eso como me duele, o sea, porque, o sea, si vino Jesús, nos decimos cristianos y como que nuestro cerebro continúa en esa mala opción de la libertad, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo pensaba en todo eso, especialmente este fin de semana que medité más en eso, pero yo, cuando Dios nos crea, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué a un principio si nos hizo, dice, casi igual a los ángeles, un poquito inferior a los ángeles? Como que está esa cosa, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros seguimos en este hundimiento? Es muy sencillo, la verdad es que no es tan complicado saberlo. La libertad es un don y es un don que nosotros incluso exigimos a otras personas. Decimos que queremos ser libres. Cuando las personas nos reprimen, nos coaccionan,
pues nosotros es el primer grito que hacemos. Israel no es Israel todavía, son los descendientes de Abraham, están esclavos y hay que entender lo que es ser esclavo, no tener libertad, no tener voz, no tener... Mire, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho la mujer que no ha tenido libertad a lo largo de la historia? Y cómo se ha pasado de un extremo al otro, porque ese es el problema que tenemos, que no conocemos límites, no entendemos que tenemos límites, pero el problema más grande es que no reconocemos a Dios como creador, porque el problema con Jesús es que no lo reconocieron, lo rechazaron y no lo reconocieron, vieron los signos, pero no lo reconocieron. Cuando miraron los signos dijeron que lo estaba haciendo en nombre de Belcebú. El punto de fondo es que no sabemos, no creemos que Dios sea bueno. No creemos que Dios nos ama. Ese es el primer problema grande. Y ahora con la ciencia que dais otro tipo de explicaciones y la psicología que da otro tipo de explicaciones, menos creemos más en personas que sacan esas teorías y no entendemos que esas teorías salen de una inteligencia que Dios mismo ha dado. Por eso, el tema de la Sagrada Escritura es la sabiduría. Y la sabiduría es Dios. Y por eso tener a Dios es tenerlo todo. Pero ¿por qué nosotros preferimos otras cosas? Porque en el fondo no creemos que Dios sea amoroso, que sea Padre bueno. No creemos. Cuando pasa algo malo, nosotros decimos, ¿por qué Dios me está castigando? Fíjense, cuando nosotros decimos eso, hay un trasfondo. Sabemos que si alguien, porque siempre si hay un castigo es porque algo hicimos. O sea que nosotros siempre, si pensamos que Dios nos está castigando, es porque en el fondo sabemos que a saber qué hicimos, aunque no seamos conscientes claramente de eso. Así como David, que no era tan consciente cuando pues adulteró y mató a Urías, no era tan consciente hasta que Dios le revela a través del profeta pues su pecado. Entonces tal vez nosotros no somos, siempre nos sentimos víctima de las circunstancias y el problema es que en las circunstancias ponemos a Dios como, nunca creemos en Él para comprometernos, para servirlo, no creemos, pero cuando estamos pasando sufrimientos, entonces sí creemos que nos está castigando. Es muy extraña, no tiene coherencia nuestra manera de ser, ni nuestra. Por eso es importante conocer nuestra fe y tomar una postura. Porque ciertamente que la humanidad ha seguido como por el mismo patrón, dejándose llevar por sus propios instintos y las guerras siguen y quienes pasan hambre y las consecuencias de la guerra, la muerte, pues no son los gobernantes, sino que son personas como Jesús, o sea, víctimas siempre van a haber en la historia. Entonces, lo que nosotros vamos viendo es dónde me coloco yo, porque el problema no es cambiar a todo el mundo, si es cambio yo. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿será que todos apuestan por la riqueza? Pero habrá algo más importante que la riqueza. A ver, ¿cuáles son las prioridades? Eso lo dice el Evangelio con mucha claridad. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, hay que ver dónde tenemos puesto el corazón, porque a veces el problema es que estamos engañados nosotros mismos. Creemos muchas cosas de nosotros, pero a saber, ¿verdad? A saber porque a la hora de la hora, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué? Si Dios es Dios y yo soy su creación y Él me creó y Él me conoce y yo estoy segura de eso, ¿por qué? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanta angustia? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué si las cosas no salen como yo quiero, por qué entro en una situación de desesperación? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pensar que Dios ama más a los hijos que me ha prestado de lo que yo les puedo amar? ¿Por qué no puedo pensar eso si Dios igual me creó a mí que los ha creado a ellos? ¿Por qué pienso que mi amor es más grande que el que Dios tiene? ¿Por qué en mis oraciones
yo tengo que pedirle algo que Él hace y nunca agradecerle. Que me bendiga, que me ayude, si es lo que Dios hace. Dios bendice siempre, Dios provee siempre, Dios da siempre y no da cosas, se da Él mismo. ¿Por qué tengo que pedir cosas y cosas y cosas? Van a decir ustedes, porque el Evangelio dice, pidan y se les dará. Sí, pero no dice que pidan esas cosas. Dice que pidan lo que necesiten para tener a Dios en su vida. ¿Qué es? La fe no la podemos provocar nosotros, la esperanza se llaman virtudes teologales porque solo Dios las da. A ver, Rita, dígame. Perdón, ¿Tienes? tenía ya está prendido mi micrófono. A ver. O sea, la historia de la salvación, con respecto a lo que usted estaba hablando hace un momento, Dios es amor. Dios es todo misericordia. Y usted hablaba sobre que a veces nosotros hacemos algo de lo cual es la consecuencia es una causa de que nosotros hicimos algo y la consecuencia es el fruto de la causa. Sí, o sea que toda causa tiene su efecto. O sea, nosotros hicimos Ahora, algo mal y hay consecuencias. hay Ahora consecuencias. hay, por ejemplo, víctimas de esas consecuencias. Por ejemplo, alguien que maneja tomado y atropella a un joven o a un niño y lo mata, pues ¿qué culpa tenía el niño? Ahí hay una causa, pero el niño no es la causa, pero sí es la consecuencia de Es una la causa. consecuencia. Entonces, Pues si yo usted, más o si usted menos, quiere analizar ese caso pues no hay mucho que analizar, sino que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús, es inocente, inocente de todo. Nadie le encontró culpa y de todas maneras lo mataron. Entonces, que si hay causas, que si hay consecuencias, el problema es el pecado, que así le llama desde el principio, toda esa confusión es la causa, el pecado. ¿Y qué quiere decir pecado en la escritura? Quiere decir que está alejado de Dios, que yo estoy en rebeldía con Dios, de lo que sea, pues, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, es que yo no puedo perdonar a esa persona, bueno, eso ya es un acto de rebeldía, eso ya es un acto de soberbia. Es que no puedo, bueno, es que nadie le está diciendo que usted lo haga desde sus propias fuerzas. Por eso dice, pida y se le dará. Usted tiene que pedir la fuerza del Espíritu que le ayude a perdonar. Usted no puede hacerlo. Ya que usted reconoce que no puede hacerlo, ahí corresponde pedir lo que usted no puede hacer con sus propias fuerzas. ¿Pero qué pide? Que a esa le vaya mal, que a ese le pase un carro. Bueno, no, entonces tampoco, ¿verdad? Entonces estamos pidiendo a saber qué. Entonces, es un tema interesante y es un tema de conocer la escritura y de irla, pues, trabajando y entendiendo con notas de pie de página, no a mi propio criterio. Por eso nuevamente no les dejé más trabajo, pero sí tienen que ver las plagas y sí voy a poner mucha atención en lo que me van a escribir de las plagas, porque no quiero que me digan nada que no esté escrito en la Biblia. No quiero sus opiniones, quiero lo que dice la escritura. En las notas de pie de página, obviamente, ¿verdad? ¿Alguien muy más bien. había levantado la mano? ¿No? ¿Ya nadie más? Entonces, bueno, todavía tenemos un poco más de tiempo. Entonces vamos a quitar esto, ya lo tienen ahí con claridad, cómo Dios va actuando en la historia, forma su pueblo, hace una alianza, otra vez unilateral, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que Moisés sube al Sinaí y el pueblo se queda pensando que Moisés ya los abandonó porque se quedó ahí 40 días, ¿verdad? Y entonces cuando regresa, el pueblo pues ya se había olvidado de todas las obras que Dios había hecho para liberarlos de Egipto. Fíjense cómo se le puede olvidar tan rápido, ¿verdad? Pero ya se les había olvidado.
Y entonces ellos hicieron un becerro con lo que ellos traían de Egipto y entonces ya le estaban dando culto. ¿Qué quiere decir? Fíjense que ahí, porque yo les he dicho varias veces que se puede pensar, ¿por qué es que a pesar de que ellos habían visto los prodigios de Dios para salvarlos, ¿por qué terminan adorando a un becerro? Bueno, por la cosa más sencilla que traían la religión egipcia, ¿verdad? Habían pasado muchos siglos, 400 años y más en Egipto. Entonces traían la cultura egipcia. Eran esclavos, pero traían esa cultura, traían esa religión, traían esa tendencia. Y por más que Dios actuó con brazo fuerte, el único que le creía era Moisés y Aarón, ¿verdad? Y el pueblo, que era el que Dios estaba, el que lo hace pueblo ahí, pues resulta que no estaba preparado. Y entonces el decálogo, que es la constancia escrita, fíjense, es lo primero escrita y fíjense dónde está escrita, en piedra, ¿verdad? O sea que estamos en el periodo de piedra, estamos en un periodo muy antiguo, muy primitivo. Entonces, ese decálogo que no es prohibiciones, porque eso es otra manera diferente. No son los 10 mandamientos, no son 10 mandatos, no son 10 palabras, 10, logo, palabra, decálogo. Son 10 palabras que Dios pone como guía para poder tener una relación con Él. Y Jesús la simplifica esas 10 palabras en una sola. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento les doy, ni siquiera es un mandamiento, es un sentido común. Si yo amo a Dios, amo toda su creación. Por eso San Agustín decía, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Que si yo amo a Dios, pues yo no voy a desearle el mal a nadie, pero ni a una hormiga. Si no miran ustedes a San Martín de Porres, ahí hasta hablando con los ratones y los gatos y los perros y todo, y a San Francisco de Asís, porque la creación no es que sea Dios, pero tiene una huella de Dios, tiene un rastro de Dios. El ser humano puede conocer a Dios a través de su creación. Entonces, ahí vemos con una serie de detalles la alianza y los 40 años en el desierto, pues la purificación, porque, ¿por qué? Porque iban a entrar a una tierra nueva para ellos, ¿verdad? Y resulta que ellos se vivieron quejando en todo el tiempo, como lo hacemos nosotros al día de hoy, cuando las cosas pues no van como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, la tierra es un regalo, es un don, pero también es conquista. Y viene a ser no metáfora, pero sí una analogía de nuestra vida. Es un don, nuestra vida es un don, pero también es una conquista, porque nosotros se nos han dado herramientas, se nos han dado la herramienta de la inteligencia, la herramienta de la voluntad, y otra vez entra en juego el libre albedrío, ¿para qué lo usamos? ¿Verdad? Y si reconocemos que esa herramienta es un don, pero también es una conquista porque la tengo que ir desarrollando, la tengo que seguir y depende hacia dónde. Si yo descubro que la fuente es Dios, la fuente de mi inteligencia y de mi voluntad, pues Él tendrá que ser también la meta, ¿verdad? Porque qué más puedo querer yo que si Dios es la fuente y origen de todo? Entonces, hay que darse cuenta que todo este proceso de la historia entra en juego el libre albedrío. Y cuando nosotros veamos en el otro curso a los profetas, pues vamos a ver que tanto mal, ahí sí que como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Si ya tenían una alianza con Dios, pues es lo que tenían que saber, que eso era
lo más máximo y que no había cosa mejor en el mundo que tener una alianza con el Creador. Pero no, Israel hacía alianzas con los imperios que se iban desarrollando, porque ustedes ya saben que los imperios duran no eternamente, duran un tiempo, hasta que viene otro más fuerte que lo vence, ¿verdad? Y entonces aparece como más fuerte. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos que en la actualidad el imperio más fuerte es Estados Unidos. Ustedes oyen todas las noticias y en todas las noticias aparece Estados Unidos, que da dinero, que da armas, que esto, que lo otro. Es el imperio fuerte. Pero ahí hay otros dos que se están asomando que quieren ser más fuertes y que se están haciendo alianza. Y van a ver en las noticias Rusia y China, y entonces ahí van y luego ya entran todos los árabes y entonces ya entran Occidente, empiezan las alianzas. Y los profetas siempre van a estar diciendo, no, ustedes no tienen que hacer alianza con otros lugares, con otras personas, con otros imperios. Ustedes ya tienen un rey, ya tienen un creador. La alianza, respeten esa alianza y todo va a caminar bien. Pero no. La situación humana, las circunstancias humanas hacen pensar que que está ahorita fuerte, pero fíjense que eso es lo mismo que pasa con nosotros. Es exactamente lo mismo, solo que en micro. Cuando lo estamos hablando en imperios, pues lo estamos hablando en una dimensión macro, grande, hiper. Pero cuando lo hablamos en nuestros mundos chiquitos, pues nosotros hacemos alianzas. Si alguien tiene, ve, es que me puede conectar con tal cosa. Y no sabemos que en esas alianzas siempre vamos perdiendo, porque nos hacen un favor y nosotros nos quedamos debiendo otro o nos comprometemos. ¿Qué es lo que pasa con los presidentes de Guatemala? Que son presidentes, pero han hecho alianzas con un montón de gente y después le deben favores a todo el mundo. Bueno, es exactamente lo mismo. Y lo que dice los profetas va a ser, no hagan alianzas porque va a venir un imperio fuerte y sí que los va a destruir. Y eso fue lo que pasó en la historia de la salvación con el exilio de Babilonia, ¿verdad? Entonces ahí fue una gran tristeza, un gran dolor, porque ya tenían la tierra, ya tenían el pueblo, ya tenían el templo, ya tenían todo que había sido un don, se los habían dado, pero eran regalos de Dios. Pero hicieron alianzas con Babilonia, antes habían hecho alianzas con Siria, con Asiria, con los persas. Bueno, los persas fueron después de los babilonios, después fueron los griegos. Bueno, total que Israel ha hecho alianzas con todos los imperios. Ahorita el imperio con el que hace alianzas con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vamos viendo todo eso y los profetas siempre dijeron, no hay que hacer alianzas, solo un Señor es el que hay. Y Él es el que nos ha creado y Él se ha hecho humano por nosotros, ha renovado la alianza y ha salido victorioso. Y a través de eso nosotros también. Pero no, nosotros también hacemos alianzas, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida de chiquita, micra, hacemos alianzas con quien nos ofrece esto, con quien nos da aquello, con que, bueno, en fin, nos puede conseguir un mejor trabajo, y después estamos pues, como Israel. O sea, lo que estoy diciendo es que Israel somos nosotros. Teológicamente, es la misma historia de la humanidad que se repite hasta el día de hoy. Entonces, es sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta la importancia y el contenido de estos temas y que veamos realmente cómo Vaticano II ha querido actualizar toda esta situación de la historia de la salvación, que puede ser hasta cierto punto un poquito compleja, difícil, aunque no lo es realmente, es muy simple, es muy sencilla, porque Dios y siéndolo todo, es simple, no es complejo, no es una cosa que hay que quitarse la cabeza para entenderlo, ¿no? Es muy sencillo, es amor.
y lo único que quiere es el amor para todos. Entonces, hay que ir viendo entonces cómo Dios nos habla, hay que poner atención. A veces nosotros vamos al templo y nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nosotros decimos tantas cosas, pero a veces lo importante es no hablar tanto, sino escuchar, porque lo importante no es lo que nosotros le digamos a Dios, sino lo que Él nos dice a nosotros. Entonces, ese es un tema sumamente importante y a eso va uno de la Eucaristía, a escuchar a Dios, a escuchar la proclamación, a darse cuenta que cuando la persona está haciendo una primera lectura, una segunda lectura o el salmo, pues le está prestando la boca a Dios para hablar. Es Dios el que está hablando a través de su boca. Y si yo no entendí después en la homilía porque no puse atención o porque el sacerdote se fue por otro lado, yo tengo que ir a ver qué me dijo Dios, porque eso es elemental. Si Dios habla, yo tengo que entenderle. O sea, no es palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es así. Dios habló. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Porque si habló, es para que usted lo entienda y para que le responda. Esa es la importancia de Sagrada Escritura, ¿verdad? Y entender que lo que sabemos nosotros de la Sagrada Escritura no es por inteligencia, sino es porque Dios lo ha revelado. O sea, si en el texto dice que Dios se hizo carne en el vientre de María, no es porque nosotros lo estemos adivinando, es porque Dios así lo reveló, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y que si a través de su pasión y su muerte y su resurrección nos ha salvado, pues es un dato revelado. Y cuando Jesús habla y lo que dice, Él nos está revelando quién es Dios, cómo es Dios. Son datos revelados que luego se ponen por escrito. Y entonces todos esos son los temas de la historia de la salvación, temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y darnos cuenta pues que la historia de la salvación es la historia humana, pero que tiene este preámbulo de que no surgió de la nada, sino forma parte de una creación. Y esos relatos se van componiendo en las distintas generaciones, ¿verdad? Esta historia, después de la resurrección de Cristo y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, pues se encuentra en las comunidades, ¿verdad? Porque eso son las iglesias. Eclesía es comunidad, es asamblea. Y acuérdense que ahí dice, donde 2 o 3 personas se reúnan en mi nombre, ¿qué quiere decir eso? Que no tiene que ver la multitud. Quiere decir que 2 personas que tengan el mismo sentir, el mismo pensar, que entiendan por qué están ahí. No necesariamente tiene que ser toda la iglesia. Porque yo digo una cosa, fíjense, ustedes se suben en el Transmetro, si suben ustedes en el Transmetro y está tan lleno como puede estar una iglesia el miércoles de ceniza, ¿verdad? Porque tal vez no siempre, pero el miércoles de ceniza. Ahora, díganme ustedes, ¿qué diferencia habría entre el Transmetro repleto y el miércoles de ceniza en la iglesia repleta? ¿Qué diferencia habría? ¿Qué diferencia habría ahí? ¿Habría diferencia o no? ¿Qué dicen? ¿Entendieron la pregunta? ¿Hay diferencia en el Transmetro repleto y una iglesia repleta? ¿O hay diferencia entre esas dos realidades o es igual? Para mí sí hay diferencia, licenciada. ¿Cuál es la diferencia? El Transmetro está lleno de personas, Ajá. igual que la iglesia. La Ajá. única diferencia es de que en la iglesia se está proclamando la palabra de Dios. Ahí estamos, Ajá. sí, ahí se está proclamando la palabra, se está manifestando Dios, porque ahí se está realizando la Eucaristía. O sea, sí está llena de gente, perfecto, pero es Dios el que se hace, es Jesús el que se hace presente por medio de la Eucaristía. Y Él, antes de hacerse presente, nos está proclamando su palabra, nos está enseñando, nos está guiando con las lecturas. Ok. Entonces,
Cuando las personas se bajan del Transmetro y las personas salen de la iglesia, las personas que se bajan del Transmetro salen diferentes que cuando subieron. ¿Ah? No, Sea, licenciada. del Transmetro tal vez sí salgan igual. ¿Y de la Bueno, iglesia? ahora, de la iglesia sí tendrían que salir diferentes, porque fue Dios el que No, nos pero yo llamó, no estoy preguntando si tendrían. Yo pregunto, ¿salen igual o no salen igual? no salimos igual. No No. salimos igual porque al salir de la iglesia, o sea, ya consumimos la Eucaristía, entonces va Dios en nuestro corazón, va Dios adentro de nosotros, entonces no salimos como entramos, salimos de diferente ¿Y manera. será que cuando nosotros salimos sí somos una custodia, así como la custodia donde ponen al Santísimo? Nosotros somos una custodia, vamos en la calle y somos una custodia, ¿sí? ¿Es así? Sí, Deberíamos de ser. entramos como personas pecadoras y salimos custodias, ¿sí? ¿Sí pasa eso? Debería de ser. No, yo no digo si debería. ¿Pasa o no pasa? ¿Es igual el Transmetro y la iglesia, sí o no? No, Ah, bueno, no. bueno. ¿Qué dicen los demás? A ver, aquí, supervisor. Pero tiene apagado su micrófono. Licenciada, ¿Qué manda, Arturo? creo que el punto está claro, ¿verdad? Eh, es lo que debería y es lo que realmente pasa, ¿verdad? No entramos como una custodia y muchas veces salimos igual que los del Transmetro, pues, ¿verdad? Eso es una realidad, pero no debería de pasar así, ¿verdad? Nosotros deberíamos de salir distintos y pues obviamente estamos en la casa del Señor Pero y no solo es que estemos en la casa del pero Señor. lo hemos recibido. Y no solo eso, lo hemos escuchado. El Mm. problema es que yo digo esto, si hubiera una cámara que sacara lo que estamos pensando durante las lecturas y durante la comunión y lo proyectara todo, ¿quién estaría realmente en sintonía con lo que está ahí? ¿Quién estaría realmente escuchando lo que Dios me dice y dialogando con Él? No dialogando en el ratito, sino escuchándole para poderle responder. Licenciada, Demanda. perdón, disculpe, es que agarró la influenza la semana pasada. No hay problema. Fíjese que con lo que, la comparación que usted estaba haciendo de un Transmetro en la iglesia, al final es lo mismo, Ajá. porque no es la cantidad de personas la que va a decir si Dios está ahí, sino el corazón de las personas, como usted decía. Un Transmetro todo el mundo sube y baja igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, esa parte que es necesaria, porque no está Jesús, como usted dijo, donde dos o más están reunidos en nombre, ahí estaré yo. Entonces, una iglesia repleta el miércoles de ceniza por tradición popular, por costumbre, para mí es lo mismo que un Transmetro atorado de gente, porque hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo. Y un poquito también pensando cuando esa ceniza es una especie de talismán, ¿verdad? Que no es eso, sino es un signo de que somos pecadores. No es un talismán porque si no la recibo a saber qué me va a pasar. No es algo de la suerte, ¿verdad? Peor todavía. Pero les voy a poner otro ejemplo. Una iglesia y un estadio donde estén los equipos más importantes, ya sea de Europa o de Guatemala, quien ustedes quieran, cremas y rojos si ustedes quieren, o Real Madrid y no sé quién más, el Barça, lo que ustedes quieran. Llenísimo. ¿Es igual que una iglesia llenísima? Sale la gente amiga, fraternal, saludándose, conociéndose. ¿Salen? ¿Cómo salen del estadio a veces? Peleando. Llegaron que sin conocerse y cómo salen.
¿Salen igual como entraron? Peleando. A veces peleando unos con otros y a veces amigos unos con otros, pero comparten. En la iglesia comparten, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta que no se es cristiano porque se dice que se es, ni porque se va a misa. Eso ya lo dijimos hace 8 días. Dijimos que se es cristiano cuando se encuentra con una persona que es Cristo y se compromete de que Él sea el Señor de mí. Porque nosotros el año litúrgico lo terminamos con Cristo Rey. Y eso no es solamente una fiesta. Eso es que Él es el Rey de mi vida, de mi historia, que sus palabras son los que me guían. Porque dice, tu palabra es guía para mis pasos, es luz en mi camino. Esas no son frases bonitas. Ese es un tema muy importante. Bueno, todo esto lo tienen ustedes en la historia de la salvación, en párrafos, y esas comparaciones es para que nosotros nos las apliquemos, porque no se trata de ver cómo salen los demás, es cómo entro yo y cómo salgo yo, cómo entro yo a un Transmetro y cómo salgo yo de un Transmetro, cómo voy si voy al supermercado o donde hay mucha gente o ahora las procesiones, todo lo que ustedes quieran, la multitud de gente, cómo voy y cómo salgo, ¿verdad? Eso es lo importante y cómo voy a mi Eucaristía y cómo salgo. El debería no existe, o sea, eso no existe en este tema, ¿verdad? O es o no es. Eso lo dice Jesús. El que no está conmigo, pues simplemente está contra mí. El que no cosecha conmigo, desparrama. Claro, ¿verdad? Y eso no es que yo lo diga, es que ahí es donde venimos a decir, esto es palabra revelada. No es que lo está diciendo alguien ahí por ahí, un filósofo, un tipazo, un buen maestro. No, es Jesús, es Dios. El que no está conmigo está contra mí. El que no cosecha conmigo, desparrama. Entonces, no hay mucho más que decir, lo demás es comentario, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, hay que ver el protagonismo, ¿quiénes llevan el protagonismo en la historia de la salvación? Pues Dios y el ser humano, ¿verdad? Y es evidente que cuando se habla de la historia de la salvación, nos estamos refiriendo no solo a las épocas anteriores, ¿verdad? Desde antes y el pecado de origen, y si no hemos entendido del pecado de, es que la culpa la tiene Adán y Eva. Entonces, es el pecado de la humanidad, que como dijo Carolina, me parece hace un rato, lo seguimos haciendo nosotros igual, no, ni mejor ni peor, igual. Entonces, ese pecado, antes de él había una situación, ¿verdad? Y después de él, pues hay otra situación. ¿Qué es lo que cambia? No cambia Dios, no cambia. Cambia nuestra relación. Si ustedes leen bien el capítulo 3, que ya lo leímos del Génesis, es el hombre el que sintió vergüenza. Es el hombre que se escondió. Es el hombre, ese se llama alienarse, porque no tuvo la necesidad de que lo pusieran al margen. Él solito se fue a poner ahí a esconderse y ahí entra el diálogo que es en el que nos tenemos que fijar, ¿verdad? ¿Dónde estás? O sea, eso también le pregunta Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? No es que Dios no lo sepa, es que nosotros tenemos que ver nuestra realidad, escucharnos. Entonces el hombre contesta, estaba desnudo, ¿qué? Estoy limitado, estoy desprovisto de toda posibilidad. Entonces tuve vergüenza, tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que vive en nosotros, verdad? El miedo que va a pasar esto, miedo que va a pasar lo otro. Entonces, es la realidad que vivimos. Pero vemos que Dios viste al hombre. Eso también lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, el padre siempre lo está esperando y le viste, le pone su traje, le pone su túnica, lo viste, le da la dignidad. Dios dignifica al ser humano, lo conduce, es Dios quien lo conduce a la amistad. Es el hombre el que lo rechaza, es el hombre el que se aliena. Es el hombre cuando peca, hace lo que Adán.
se esconde. Fíjense que ese es un ejemplo cuando la gente debe dinero. Cuando la gente le ha prestado a un amigo dinero, generalmente dicen las personas, tú prestas dinero y perdiste ese amigo. Sí, porque después cuando usted ve que viene, en lugar de enfrentar, mira, no te puedo pagar, no enfrenta, se aliena, se esconde, se escabulle, siente vergüenza, es la misma cosa. Pues, la Biblia habla de cosas muy concretas que nosotros seguimos haciendo. Y es evidente eso, solo que hay que fijarnos, ¿verdad? Entonces, quien pierde la amistad somos nosotros. Dios sigue siendo Dios y sigue amándonos. Somos nosotros los que ya perdimos esa relación. Como el hijo pródigo se fue lejos de la casa del padre. O sea, no quería estar con el padre, quería las cosas del padre, pero no al padre. Entonces tenemos otros temas que vamos a encontrar en la historia de la salvación, aparte de la alianza, que ya lo vimos con Abraham, las promesas. La elección, o sea, Dios elige, Dios promete. La alianza, luego la ley, o sea, el decálogo. ¿Por qué se va a llamar mandamiento? Porque después en el libro de Levíticos, que ustedes lo van a ver con el Padre, en el Pentateuco se vuelven normas, se vuelven leyes. Pero eso es cuando ya se vuelve una institución. Pero eso no lo hizo Dios, la institución la hace el ser humano. Hay que ver los procesos que lleva eso la historia. El sábado no era una institución, era lo natural de darle culto a Dios porque nos ha dado todo, igual que el domingo, día del Señor, Dominos, día del Señor, no es la pizza, no, es día del Señor. Darle la gloria a Dios no es fin de semana, no es descanso, es darle el lugar a Dios, ¿verdad? Y sobre todo, Dominos nosotros, porque Jesús resucitó, es Señor de la historia en el día primero de la semana. Entonces, hay que entender los distintos procesos de cuando surgen de Dios y cuando humanamente se vuelven una institución. Eso entra entre la historia de la salvación y eso nosotros lo vamos viendo como etapas. Entonces, hemos visto etapas, hemos visto esos procesos, hemos visto las figuras, hemos visto los temas y ese es el contenido importante de la revelación, de cómo Dios ha ido actuando y cómo sigue actuando. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento muestra cómo Dios se manifestó al hombre desde el principio y poco a poco, por eso se llama revelación, como quitar velos. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez no todo el mundo, pero antes cuando se tomaba una foto se revelaba. ¿Qué pasaba? ¿Qué era eso? Era un proceso que tenía distintas etapas. Primero se tomaba con un rollito, luego se quitaba ese rollito en un cuarto oscuro, en ese cuarto oscuro se ponía en un líquido, luego se secaba, se pasaba otro líquido, y hasta que salía la imagen. Bueno, esa es la misma idea que tenemos en la escritura de la revelación. Procesos en la historia donde Dios se va quitando velos para darse a conocer. Y entonces empieza desde la creación, pero va progresivamente hasta revelar completamente quién es a través de la persona de Jesús. Entonces, importantísimo entender que Dios sigue hablando hoy y que si habla es para que yo le entienda y le conteste. Entonces, eso es importante. Habla con palabras, habla en los acontecimientos, habla con actitudes ante la palabra. Entonces, ¿cómo voy a...? O sea, si yo tengo distintas actitudes ante esa palabra, ay, esa lectura ya me la sé. Esa ya es la del buen samaritano, ya me la sé. Este domingo fue las tentas, el domingo de Ramos ya sé. O sea, si yo ya me sé todo, entonces no hay novedad en lo que Dios me va a decir. Pero Dios siempre tiene algo nuevo que decirme. No es algo viejo, no es algo que ya sabemos, pero son las diversas actitudes, ¿verdad? Luego Jesús enseñando a través de parábolas, a través de ejemplos, de tantas cosas. Bueno, ahorita ya me sonó que se terminó el periodo. Miren, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? Eso lo hice para que tengan sus 15 minutos de descanso. Entonces, la otra semana, si Dios nos permite, entramos a otro tema y ya, por favor, la otra semana va a ser una clase práctica, por lo que necesito que tengan su Biblia, porque vamos a ver el manejo de la Biblia. Y quiero ver
porque ya la otra semana sí les voy a dejar tarea de cómo ver el manejo de la Biblia, si ya pueden entrar al portal. Así es que nos vemos dentro de 15 minutos. Gracias, licenciada.